Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 14 de agosto de 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el centro de nuestra vida, como nos dice el Salmo 119, versículo 105. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, del versículo 21 al capítulo 19, versículo 1. Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía: Paga lo que me debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces mandó llamar y le dijo: Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda, porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea al otro lado del Jordán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, invoquemos la presencia del Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, como dice en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 5, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios que es en realidad, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, y que no nos contentemos con recibir la palabra de Dios, sino que con humildad la recibamos, desechemos todo lo malo de nuestra vida y pongamos por obra la palabra de Dios que recibimos. Como dice Santiago 1 del versículo 21 al 22, que no seamos sordos a su voz, que escuchemos la voz, como dice Hebreos 3:7, si hoy escuchar la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Permitamos que nuestro corazón, con la ayuda del Espíritu Santo, sea este terreno fértil
que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, Lucas 8:11, ustedes y yo demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15, y así alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 9. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu inteligencia, de tus dones, para que al alimentarme de tu palabra no sea sordo a tu voz, sino que reciba en mi corazón con humildad tu palabra y la ponga por obra, y perseverando en ella de mucho fruto y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy, San Mateo capítulo 18 del versículo 21 en adelante, nos habla acerca del perdón y de la compasión. Primeramente, Pedro le pregunta, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Será hasta unas 7 veces? Jesús le dice, no, sino 70 veces 7. 7 es el número perfecto. Y Jesús, como dice Mateo 5:48, quiere que seamos perfectos como Dios es perfecto. O sea, que cada día nos esforcemos en nuestro máximo esfuerzo buscando la santidad, como dice Hebreos 12:14. Buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, el Señor nos invita a que siempre perdonemos. Por ahí en Eclesiástico 28, del 1 en adelante, nos dice que el que no perdona y guarda rencor a su prójimo, a sí mismo el Señor le va a pedir cuentas de todos sus pecados. Entonces, el Señor nos invita a perdonar. Por eso cuando el Señor nos enseña la oración dominical, la oración universal, la oración del Padre Nuestro, Mateo 6, del 9 al 13, nos dice, perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado a quienes nos ofenden. O sea que primero nosotros perdonamos a nuestro hermano y luego le pedimos perdón al Señor. Por eso Mateo 5:23 dice que cuando tengas algo, si vas a presentar tu ofrenda y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, porque si tiene algo contra nosotros, es que nosotros le hemos hecho algo a ellos. Y dice, ve y reconcíliate con tu hermano y luego vienes y presentas tu ofrenda. Entonces el Señor nos habla acerca del perdón, de la reconciliación. Por eso es que Él instituyó el sacramento de la reconciliación, Juan 20:23, cuando le dijo a sus apóstoles, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados, a quienes ustedes no le perdonen, le quedan sin perdonar. Por eso el apóstol San Pablo en 2 Corintios 5:20 dirá, somos embajadores de Cristo, como si el mismo Dios estuviera perdonando a través de nosotros. Les suplicamos y les pedimos que se reconcilien con el Señor. Entonces, el perdonar, cuando nosotros perdonamos, nos sana a nosotros mismos. Porque cuando alguien nos hace daño, nosotros tenemos algo en nuestro corazón, estamos heridos por aquello que me dijeron, que me hicieron. La otra persona puede estar feliz de la vida y nosotros ahí, nuestro corazón carcomiéndose del dolor. Cuando perdonamos, es un bien para nosotros mismos, porque nos liberamos de aquello. Ahora, perdonar no es olvidar completamente que nada ha pasado, sino recordar sin deseo de venganza, sin dolor. Y cuando pedimos perdón a Dios, nos reconciliamos con Él. Nuestros pecados quedan borrados. Obviamente hay que hacer la reparación de los pecados, las indulgencias. Muy importante, porque con el sacramento de la reconciliación se borran nuestros pecados, más la cicatriz, digamos así, queda allí. Entonces tenemos que reparar el daño. Les pongo un ejemplo. Si yo agarré un lápiz que no era mío y me voy y me confieso que he robado un lápiz que no era mío y el sacerdote me perdona, me da la solución, pero si yo aún tengo ese lápiz que robé en mi posesión, yo debo de devolverle, ese reparar el pecado. Muy importantísimo. Entonces no es que me robé algo y me confesé y me quedo con aquello, no.
tengo que reparar el daño. Muy importante. Y el Señor nos enseña a tanto pedir perdón y perdonar siempre. Y nos pone una bonita parábola de aquel señor que decía ajustar cuentas con sus siervos. Entonces dice, le llamaron uno que le debía muchísimo. Dice, le fue presentado uno que le debía 1000 talentos. Y como no tenía cómo pagarle, el juez ordenó, ese señor le ordenó que se ha vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía para así que pueda saldar algo de la deuda que él debía. Entonces él se arrodilla a sus pies y le pide perdón y le dice, espérame, te lo voy a pagar. Y él no solo decide esperarle para que le pague, sino le perdona la deuda. Así es Dios. Salmo 103 del versículo 8 al 10. Dios es compasivo, rico en clemencia, lento a la cólera. No nos trata a nosotros como se merecen nuestros pecados. Dios está siempre dispuesto a perdonar. Decía el Papa Francisco, Dios no se cansa de perdonar, nosotros nos cansamos de pedir perdón. Pero aquí viene el detalle. Nosotros queremos que Dios nos perdone. Cuando se trata de nosotros perdonar a los demás, ahí sí se nos olvida que también nosotros tenemos mucho de qué pedirle perdón a Dios. Y a veces nos gana el ego, nos gana el orgullo. No queremos perdonar. Cuidado, mis hermanos. Les recomiendo que lean Eclesiástico capítulo 28, del versículo 1 al 8. Muy importante. Entonces, el Señor le perdonó. Cuando él sale, encuentra a alguien que le debía. Recordemos que debía 10,000 y alguien a él le debía 100. Y entonces él le pide que le pague y el otro de la misma manera como él hizo con su señor, le suplica, le dice que espérame, te lo pagaré, pero él no quiere esperar. Él sí quiere que le perdone, pero cuando le toca el perdonar, él no quiere y le estrangulaba a aquel compañero hasta que lo pague. Y como no le pagó, le mandó a la cárcel hasta que pague lo que le debía. Sus compañeros al verlo, pues avisaron a su jefe, a su señor, y él mandó a llamar y le dijo, siervo malvado, cuando tú me pediste que te, que te esperes, no te esperes nada más, sino te perdoné la deuda. ¿No debiste hacer tú con tu hermano? ¿Qué nos dice esto? Que cuando nosotros cuando nosotros pedimos perdón al Señor, tenemos que ya haber perdonado a nuestros hermanos. Entonces nos acercamos a pedir perdón al Señor. ¿Cómo pretendemos pedir algo bueno al Señor? Señor, perdóname. Y nosotros guardando rencor a nuestros hermanos. Eso es tentar al Señor. De Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque si pedimos algo bueno, tenemos que hacer algo bueno. No podemos nosotros pedir algo bueno, hacer algo malo y esperar que todo salga bien. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Muy importantísimo. Entonces, si pedimos perdón a Dios, también tenemos que estar dispuestos a perdonar a los demás, aunque no te acerquen a pedir perdón. Perdona en tu corazón. Como decía Jesús en Lucas 23:34, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, el Señor mandó que lo encierren a aquel siervo, primero que le debía 10,000 talentos a él con todas sus pertenencias, hasta que pague todo lo que debía. Muy importante, dice, eso era, no, eso es, y termina diciendo el Señor, eso era vuestro Padre Celestial si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. ¿Qué nos pide el Señor? Que perdonemos de corazón. Y también aquí podemos ver reflejada a la luz de la palabra de Dios la doctrina del purgatorio, que también pueden leer el Catecismo de la Iglesia, numeral del 1030 al 1032, donde nos explica eh, este estado, este estado, eh, este estado temporal de purificación. Cuando una persona muere en gracia de Dios, pero no está plenamente purificada, entonces necesita pasar por una purificación, porque dice Apocalipsis 21, 27, que nada impuro de entrar en el reino de los cielos. Entonces, cuando una persona muere en gracia de Dios,
necesita una purificación temporal. Es un estado de purificación temporal donde se purifica el alma de la persona para poder estar con el Señor. Y en este caso hay muchísimas citas bíblicas donde la palabra de Dios nos muestra cómo quien muere en gracia de Dios se purifica y cómo nuestras oraciones por los que han muerto, nuestras oraciones a Dios para que les perdone sus pecados y les purifique de todas sus faltas, también es bíblico. Vamos a hablar de lo primero. Aquí vemos la doctrina del purgatorio. Por ejemplo, Daniel 12:10 dice, muchos serán blanqueados, serán purificados, serán purgados. Purgar es de purificación. Purgar es purificación. Entonces, ese lugar donde se da esa purificación, ese estado de purificación, la Biblia lo describe como la cárcel. Escriben como dice, lo metió en la cárcel hasta que pague. Por ejemplo, allá en 1 Pedro 3:19 dice que cuando Jesús murió fue a predicar a los espíritus que estaban encarcelados, quienes fueron desobedientes en tiempo de Noé. Recuerdan por ahí en Génesis del capítulo 6 en adelante, cuando Dios ordena a Noé que haga la barca y los que no querían escuchar a Moisés que se conviertan, que dejen sus malos caminos, ellos perecieron, murieron en el diluvio, se ahogaron, pero sus cuerpos, pero sus espíritus, dice, estaban en la cárcel, encarcelados. 1 Pedro 3:19. Y Jesús fue a predicarles a ellos. También en Mateo 5, del 25 al 26 dice, ponte de acuerdo con tu adversario mientras vas en el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al alguacil y te mete en la cárcel. No saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. Entonces hay un lugar, un estado de purificación, donde la persona que muere en gracia de Dios tiene esa purificación final para luego pasar a estar contemplando la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, del versículo 13 al 15, nos explica de una manera muy, muy clara cómo se da esta purificación. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 3, del versículo 13 al 15. La obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que aparecerá con fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada, aquí está, mucha atención. Dice, mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. Por eso la iglesia dice es un estado de purificación. Ahora vamos a ver por qué es necesario pedir por aquellas personas que han muerto. Por ejemplo, vamos al Antiguo Testamento. Segunda de Macabeos 12:46. Dice que Judas mandó una colecta para que ofrezcan un sacrificio por el perdón de los pecados de los soldados que habían muerto. Ahora vamos al Nuevo Testamento. San Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 1, del versículo 16 al 18. San Pablo pide y ruega por su amigo Onesíforo, que ya ha muerto, y pide que Dios tenga compasión de él en aquel día. Entonces, por eso es importante y justo y necesario de nosotros orar por los que han muerto. ¿Para qué? Para que el Señor les perdone de sus pecados, les purifique de todas sus faltas y puedan salir de ese estado de purificación, de ser purgados, como dice Daniel 12:10, y contemplar la gloria de Dios eternamente en el cielo. Bendito sea el Señor.
Mis queridos hermanos y hermanas, como les había mencionado, también el Catecismo de la Iglesia nos habla del purgatorio. Entonces, esto no es algo que a mí me viene a la mente, una línea de pensamiento. Les he dado fundamento bíblico, fundamento de la Iglesia. Catecismo de la Iglesia, numeral 1030 al 1032. Nos habla del purgatorio. Mis queridos hermanos y hermanas, sigamos perseverando en nuestra fe. Oremos por nuestros hermanos quienes han sido llamados a la presencia del Señor, por nuestros familiares, seres queridos, para que el Señor y todos cuantos han sido llamados a la presencia del Señor, para que el Señor les perdone sus pecados, les purifique de todas sus faltas y les lleve a la vida eterna. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas, que la Santísima Virgen María, junto con todos los santos, intercedan, rueguen ante nuestro Señor Jesucristo por cada una de vuestras necesidades, las necesidades de vuestras familias, las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir. Este es su canal de evangelización. Denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.